Hola alumnos de quinto año básico, hoy día les tengo un gran desafío porque vamos a conversar acerca de los pueblos precolombinos. Cuando hablamos de los pueblos precolombinos, hablamos de los pueblos originarios de nuestro país, que son bastantes, pero hoy vamos a conversar sobre todo en la separación de dos formas. La primera forma tiene que ver con los pueblos pre-agroalfareros, que corresponden a los nómades que se trasladaban de un lugar al otro y generaron sus propias formas de cultura y de organización. Y vamos a hablar en una segunda etapa de los pueblos agroalfareros y agricultores, que son aquellos sedentarios que organizaron sus formas de vida para poder llevar de mejor manera una comunidad unida. Para eso les quiero mostrar las siguientes imágenes que nos van a colaborar para enseñar este proceso. Y aquí tenemos ya a los pueblos originarios. Vamos a partir hablando de la cultura americana. Y para hablar de la cultura americana, relacionada con la cultura precolombina, vamos a hablar del Viejo Mundo, donde se desarrollaron una serie de culturas en Mesoamérica, como en el área de la andina de la América del Sur, es decir, de otros tipos de pueblos, como en el caso que vemos en la imagen, de pueblos incaicos que nos fueron enseñando en otras nacionalidades como Perú, Bolivia, países limítrofes nuestros, que tuvieron también este tipo de cultura. Y por lo tanto también representan pueblos originarios. Si ustedes se fijan en la imagen, estos pueblos originarios también pasaron a ser parte de nuestra cultura y de las tradiciones que hoy tenemos, y generamos nuestra propia identidad de pueblos originarios, generando sistemas políticos, religiosos un poco más complejos en el caso de los sedentarios. Y por lo tanto traemos esta influencia en el área de la vida ecológica, económica y cultural. Vamos a comenzar nuestro viaje entonces a través de la riqueza de la prehistoria chilena, que se expresa en nuestros pueblos y paisajes de acuerdo a las raíces de nuestra nación. Y aquí tenemos las imágenes de todos los pueblos que han sido parte de nuestro territorio. Vamos a comenzar con este viaje que yo les comentaba en la primera etapa. Vamos a hablar de los pueblos pre-agroalfareros denominados nómades. Viajaban de un lugar al otro. Y como viajaban de un lugar al otro, tenían que vivir de la recolección de los frutos silvestres que encontraban en el sector donde llegaban, de la pesca y de la caza. Tenemos a los changos, que por sobre todo ellos se trasladaban a través de los ríos. En este caso, en el río Loa y Cachapoal, en el norte de nuestro país. Vivían de la pesca, de la caza de los lobos marinos y se desplazaban en estas balsas que ustedes están observando aquí, de cuero de lobo inflado. ¿Ven? Así se trasladaban ellos. También podemos conocer a los chonos que habitaban la zona sur de la isla de Chiloé. Nos vamos al otro lado de nuestro país, hasta un archipiélago denominado Huaytecas. También vivían de la caza, también vivían de la pesca, también vivían de la recolección de ciertos mariscos. Y se desplazaban en embarcaciones llamadas dalgas. Así están las embarcaciones acá. Recuerden que en ese tiempo ellos no tenían las condiciones que nosotros tenemos hoy en día, por lo tanto sus vestimentas eran bastante más precarias, es decir, no tenían las mismas vestimentas nuestras. Utilizaban anzuelos y redes fabricados con la corteza de los árboles. Con eso podían recolectar los mariscos y cazar. Vamos a hablar de los alacalufes, también ubicados en el sur de nuestro país. El pueblo nómade que se desplazaba entre los golfos de Pena y el estrecho de Magallanes. Estaban construidas sus embarcaciones con una canoa, que era su verdadero hogar. Ahí vivían ellos y pasaban gran parte del tiempo porque se llevaban viajando, se cambiaban de un lugar al otro. Y esto se construía a través de las cortezas de los árboles. Interesante la vida de los alacalufes. Y también vamos a encontrar a los onas, que también era un pueblo nómade, pero ellos se dedicaban más a estar en la tierra, se quedaban un poco más ahí.
pero ellos se caracterizaban por tener pinturas corporales como es la que están observando aquí. Esa pintura demostraba su poderío, su fuerza, su garra de vivir, y ellos acostumbraban a demostrar sus emociones a través de esta pintura. Y además cumplía un doble objetivo, porque los protegía del frío y reflejaba sus estados de ánimo. Seguimos entonces ahora en la segunda etapa, los pueblos agroalfareros, denominados sedentarios. Ellos construyeron civilizaciones, se quedaron en un lugar y se establecieron. Alcanzaron un desarrollo cultural, a diferencia de los nómades. Y por eso se dice que tienen influencia de otros pueblos. Por ejemplo, tenemos los atacameños en el norte de nuestro país. Ellos vivían prácticamente en un oasis, cerca del río Loa. Este territorio no tenía buenas condiciones para el trabajo agrícola. Entonces, por eso ellos desarrollaron el riego artificial que hoy es tan conocido y cultivaron las terrazas. Y aquí podemos observar las terrazas donde ellos iban sembrando a través del riego artificial, las iban cultivando en el agua. Así que por lo tanto después utilizaban esta miga para poder trasladar esas semillas o ya lo que estaba cosechado. Interesante la vida de los atacameños. También los atacameños cultivaban el maíz, la quinoa, las papas y el algodón. Practicaban un comercio llamado trueque y lo practicaban con la costa. Es decir, ellos estaban hacia la cordillera chilena, por lo tanto, ellos se ponían de acuerdo con los que estaban más hacia el mar y hacían este sistema de trueques. Y ellos cambiaban algunos elementos para obtener ganancias de alimentación marina. Entonces trabajaban los metales, elaboraban tejidos y cerámica y todo eso lo cambiaban. Y así construyeron sus aldeas o llamadas púcaras, que es donde ellos vivían. Tenemos a los diaguitas, también en el norte de nuestro país, habitaban el río Copiapó y el río Concagua, y practicaron sobre todo la agricultura. Ellos sí sembraban papa, quinoa, zapallo, frijoles. Se destacaron por el trabajo de su cerámica, como lo están observando aquí en la imagen. Y sus piezas características eran el jarro pato, que es el que podemos observar ahí, y el jarro zapato. ¿Por qué? Porque esas formas le daban, porque eran más sencillas para ellos de manipular y de hacer. También podemos conocer otro pueblo, y este pueblo ya más viene hacia el sur. Los mapuches están ubicados en el centro sur. Por lo tanto, estos pueblos se generaron y hicieron sus propias culturas. Entonces los mapuches, que son gente de tierra, como lo están observando ustedes aquí en la imagen, ellos habitaron desde el río Toapa hasta el seno de Reloncaví y tenían estas actividades donde ellos podían jugar. Entonces, para jugar ellos al palín, tenían también que tener elementos, entonces ellos los iban construyendo. Eran un conjunto de tribus y además tenían una unidad política que la fueron creando de a poco, porque al principio no la tenían, no estaba clara y no estaba establecida, porque su único elemento común era el idioma mapudungun. Pero aparecen personajes históricos importantes, como es el caso del toqui que organizaba. Ellos vivían de manera de clan, o lob, que le decían ellos, y era el núcleo básico de la sociedad. Unían de acuerdo a eso a través de la persona llamado lonco, que es el que mediaba la paz y ayudaba a que esto fuese mejor. En caso de peligro, se agrupaban para que no sintiesen esa necesidad de estar solos o abandonados. Ellos siempre trabajaban en este clan. En agricultura, como lo podemos ver en las imágenes, ellos cultivaban el maíz, la papa, el ají, el poroto y el zapallo. Si ustedes se dan cuenta, se van generando relaciones entre los pueblos originarios, porque
algunos coincidían en los mismos alimentos y otros aportaban. Ellos consideraban que tenían un ser superior llamado Pillán. Y ellos le hacían rogativas, favores, y lo hacían a través de una ceremonia que se llama Niguillatún hasta el día de hoy. Y ahí ellos obtenían estas ganancias, le pedían que todo fuese mejor y que se generara más agricultura y así pudiesen tener una buena forma de llevar. También conocemos al pueblo Rapa Nui, ubicado en Isla de Pascua. Y ellos tienen historias bien particulares porque ellos están unidos a la cultura polinésica. Y por eso que parecen tan extraños a nuestros ojos de lo que nosotros estamos viendo. Ellos nos llaman a nosotros continentales, porque ellos están fuera del continente. Están ubicados igual en nuestro Chile, pero ellos, al vivir en una isla, pertenecen a una cultura distinta, pero aún así siguen siendo chilenos. Como fueron colonizados por polinésicos, aprendieron esta cultura y el aislamiento que tenían con nuestro continente les favoreció en una cultura, en sus rasgos únicos. Y ellos además aportan hasta el día de hoy con sus tradiciones. Según la tradición, Ariki y Jotu Matua, que fue el primer rey que ellos tuvieron, es el que podemos observar aquí en la imagen. Y es el año 1000 de la sociedad, Rapa Nui alcanzó su máximo esplendor. Y se iniciaron la construcción de gigantes estatuas, como es el caso de los Moai, que son hechos de piedra y que son imágenes potentes cuando uno las puede ver en vivo y en directo. Si tú tienes la oportunidad alguna vez de viajar a Isla de Pascua, te vas a dar cuenta que su magia es impresionante, porque ellos lo hicieron con gran amor y cariño para la protección de la isla. La población fue creciendo paso a paso y eso generó tener que explotar más recursos. Entonces, ahí tuvieron un problema con la deforestación de la isla. Entonces, eso generó que no pudiesen obtener una gran cantidad de elementos como ellos querían. Pero dentro de sus creencias estaba el culto a Makemake, que es el dios creador, y a él le hacían una ceremonia que se llamaba Tancataman. Y esa ceremonia significa hombre pájaro. ¿Para qué? Para que él pudiese ayudarlos a que generaran de nuevo recursos para que la isla estuviese mejor. Con toda esta información que hemos conocido de estos pueblos sedentarios y nómades y sus clasificaciones como prealfareros y agroalfareros y agricultores, podemos conocer mucho más acerca de la historia de estos pueblos precolombinos, que van a tener una trascendencia en nuestra historia chilena a medida que vamos estudiando y a medida que vamos conociendo cómo favorecieron a nuestro país y siguen ayudando hoy en día a nuestras culturas. Nos vemos en una próxima oportunidad. No te pierdas el próximo video.